que tratar de ser más concreta, pero en principio pues era un tema largo y complejo, entonces entiendo que era difícil sintetizar un poco. Probablemente hubiera sido fácil más bien excluir algunas cosas más inusuales. Sin embargo, te quiero felicitar porque llevaste un muy buen hilo conductor, era muy clara la fisiopatología de cada una y cómo las fuiste llevando y trataste de darnos ideas de cómo diferenciar unas de otras. No sé si alguno de los profesores tiene alguna apreciación inicial adicional. Desafortunadamente no veo a Jaime, que es uno de los fanáticos de este tema. Profe Perdomo, con alguna frecuencia ve a algunos, no sé si quisiera comentar algo. Bueno, no importa. Entonces, en principio, si no hay ninguna pregunta o algo, creo que fue bastante claro. Pasemos al taller. Taller. Ah, no, perdón. Es mi culpa otra vez. Listo, profe. Soy yo es. Buenas tardes a todos. Buenas tardes en especial a Gina. Pues felicitarla porque pues la revisión que hizo fue absolutamente completa. La presentación fue una presentación bastante bonita y la parte inicial de la fisiopatología pues creo que nos dejó a todos con una gran claridad de conceptos, nos permitió entender mucha de la complejidad de estas condiciones que agrupamos en esta gran talego que llamamos microangiopatías trombóticas. Lamentablemente, pues sí te extendiste como mucho más de lo deseado en la parte del abordaje, que yo creo que pudo haber sido un poquito más conciso, porque pues finalmente cuando nos enfrentemos a cada paciente, pues las decisiones van a ser muy individualizadas. Pero felicitarte porque pues lograr este universo de cosas que sin ser muy frecuentes, sumadas sí empiezan a ser importantes. Creo que lograste un gran trabajo y demostraste la profundidad que haces en tus presentaciones y agradecerte por ese gran esfuerzo. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces, adelante con el taller, creo. El taller está muy orientado a mucho de lo que ya dijiste en tu presentación. Estaba más orientado para el estudio de cada uno de los residentes. En principio, la primera era tratar de tener esos datos claves de qué diferencia y en qué se parecen todas para tratar, por lo menos, de tener una orientación inicial a cuando te presentas con esa triada clásica de microangiopatía. Creo que Juanis levantó la mano. Hola, buenas tardes. Juanita Medina, fellow de primer año de la Universidad Nacional. Pues, como ya lo dijo Gina, como ampliamente, pues hay varias cosas en las que comparten estas patologías, principalmente pues como tres de las características principales que son, em, bueno, tres, cuatro, que son la anemia hemolítica microangiopática. Entonces, por ende, entonces vamos a ver esquistocitos, un aumento de los reticulocitos secundario a esta anemia, una elevación importante de la LDH y una trombocitopenia que puede ser de intensidad variable según la patología, que eso sería como lo común. Lo que lo hace diferente entonces son varias cositas. Uno, la epidemiología. Em, por ejemplo, en el síndrome hemolítico urémico típico tenemos niños que son menores de 5 a 6 años. En los
SHU atípico tenemos niños que son más grandecitos, por encima de los 6 años. Sin embargo, también tenemos en cuenta que tanto en la púrpura trombocitopénica idiopática como en el SHU atípico, la presentación es mucho más rara, o sea, vamos a ver mucho menos casos. Por ejemplo, en SHU atípico, más o menos entre 1 a 2 por 1 millón de niños al año, y en la púrpura trombocitopénica idiopática va a ser muchísimo menos, 0,1 casos por 1 millón al año. En cuanto a la clínica, pues tienen varias cosas que son muy similares, pueden tener síntomas neurológicos, pueden tener manifestaciones isquémicas intestinales, a nivel de corazón, con infartos agudos al miocardio. Em, Sin embargo, la presentación es un poco diferente. Generalmente el- la evolución es un poco más rápida en los pacientes con el SHU atípico comparativamente con los pacientes con el SHU típico. Y en los SHU típico, pues va a haber una característica muy importante en la parte como de las manifestaciones clínicas, y es que va a haber una historia de un cuadro de diarrea hemorrágica con marcado dolor abdominal, que no siempre se va a ver en las otras presentaciones. Em, Adicionalmente, otra cosa que los diferencia pues es su pronóstico a largo plazo, es que la púrpura trombocitopénica idiopática tiene una mortalidad muy alta, incluso en las primeras 24 horas, como decía Gina, que puede llegar hasta el 90% si no es tratada. En cambio, el SHU típico tiene una evolución que puede ser autolimitada, con una mortalidad baja, una presentación de insuficiencia renal crónica también menor al 15%, y una recuperación completa en la mayoría, prácticamente por encima del 80%. En el SHU atípico tenemos entonces que hay una mortalidad del 10 al 15%, y casi la mitad de los pacientes que lo presentan van a tener enfermedad renal crónica y requerir terapia de reemplazo renal a largo plazo. En cuanto a los paraclínicos, creo que Gina lo dejó ahí muy claro, pues en cuanto a la medición de la actividad de la ADAMS-13 en la púrpura trombocitopénica trombótica, que debe ser menor al 10%. En el SHU típico se puede hacer aislamiento de la bacteria productora de la toxina Shiga, o se puede hacer detección de las toxinas, de la Shiga toxina 1 o Shiga toxina 2, y también se pueden hacer PCRs sobre genes de estas mismas toxinas. En el SHU atípico vamos a ver que tienen una actividad de ADAMS-13 mayor al 10%, y que no tiene compromiso de los inhibidores. Pueden haber niveles de C3, C4, CFH, CFUI, CFB y CH50 que pueden estar alterados, autoanticuerpos anti-SFH, y puede haber autoanticuerpos, bueno, expresión leucocitaria también de MCP. En el tratamiento, pues en la púrpura trombocitopénica trombótica también vamos a pues, requerir el recambio plasmático, los corticoides. En algunas series ya se está hablando tanto del ADAMS-13 recombinante, el rituximab, y en el SHU típico las terapias de reemplazo renal, las terapias de reemplazo o terapias de hemoterapia. Y en el SHU atípico, muy característico, la plasmaféresis, la terapia de reemplazo renal, y a largo plazo, pues con el trasplante renal. Eso era como principalmente lo que quería decir de las diferencias como en general de cada una de las principales manifestaciones de las microangiopatías trombóticas. Perfecto, Juanita, mil gracias, muy buen resumen. No sé si alguien tiene alguna otra opinión, algún otro comentario. Bueno, un dato importante y clave que Jaime insiste mucho es en tener muy claro los mecanismos de lesión
endotelial en microangiopatías. Entonces, por eso tenemos esta pregunta aquí y específicamente cuáles son las complicaciones clínicas de estos patrones. Dale, Pamelita. Hola, buenas tardes, Pamela Torres, residente de la Universidad Nacional. Bueno, yo quería, pues digamos que recordar lo que dijo Gina, perdón, y es que lo más importante para que se produzca la lesión endotelial es como la activación del complemento y la generación de esa formación de complejos de C5b con C5b9 o el complejo de ataque de membrana. Y que esto principalmente lo que va a hacer es esa activación de la vía de las lecitinas. Finalmente lo que va a hacer es como un estímulo de los factores de coagulación, en especial del factor de von Willebrand, y estimular la cascada de coagulación, y son estos lo que van a generar sobre todo ese compromiso sistémico, generando la parte neurológica, la encontré yo, y renal. Siempre digamos que se encuentra, o los estudios han mostrado que ha habido también una asociación como de mutaciones directamente en el complemento. También en la parte pulmonar asociada a microtrombosis, y la extravasación también de los esquistocitos, y en la parte gastrointestinal, por el compromiso adicional que hay en la alteración de los pequeños vasos, que va a generar edema y degeneración de las criptas, apoptosis de las células epiteliales y la policerositis. Y ya, eso es como lo que quería como adicionar a lo que ya habíamos como visto en la presentación. Perfecto, Gina. Pamela, ¿alguna otra información del desarrollo endotelial? Ustedes vieron lo que también presentó Gina, que estaba muy completo. Bueno, y un poco que también en la misma línea es entender cuáles son esos factores que pueden contribuir a la formación de esos trombos en las microangiopatías y las propuestas que se han dado para el abordaje de los casos desde el punto de vista, digamos, del manejo de soporte. Profe, buena tarde. Mario Andrés Reyes de la Universidad Nacional. Profe, lo que yo encontré era que, digamos que en este análisis de cómo aparecen los trombos en las microangiopatías, vemos que hay una teoría que, es donde se promueven unas vías moleculares de inflamación y una microtrombótica. Entonces, digamos que la inflamación per se, pues digamos que va a favorecer la aparición de microtrombos y que usualmente o que ocurren de forma frecuente en los escenarios de sepsis y en los escenarios de enfermedades críticas. Y pues digamos que porque hay una serie de liberación de moléculas proinflamatorias y demás por el daño endotelial y por el mismo patógeno, por el mismo insulto, ya sea digamos que fármaco o esta respuesta inmunológica que termina pues generando o facilitando esta formación de microtrombos. Digamos que el propio daño endotelial está descrito que provoca pues alguna serie de eventos moleculares y biológicos que terminan eh, generando esta enfermedad como a nivel local y demás que genera la aparición de los trombos. Y digamos que también se ha descrito una teoría que se llama teoría como unificadora de dos vías, algo así, donde digamos que se había demostrado que los microtrombos eran como el resultado de la activación de este proceso hemostásico de forma parcial por la ruta del factor de von Willebrand, donde digamos que en asociación a la endoteliopatía, a la inflamación, pues generaba este proceso de como microtrombogénesis. Eh, digamos que también pues se describía que el tejido subendotelial dañado, o sea, la exposición de esta parte de la pared del vaso, luego de una lesión, pues generaba toda esta liberación
inhibición del factor tisular a la circulación y terminaba pues activando el factor 7 y conducía a la formación como de coágulos de fibrina y de, pues a través de esta cascada extrínseca o esta activación secuencial de los factores 9, 10, 5, 2 y terminaba pues como en ese proceso de fibrinogénesis. Y bueno, digamos que lo otro que mencioné, que era como esta asociación a la, como una mezcla entre el proceso inflamatorio como tal que había desencadenado la microangiopatía trombótica y el daño endotelial como tal. Entonces, que digamos que terminaban como potenciándose tanto una vía como la inflamatoria como la microtrombótica para generar esta aparición de los fenómenos trombóticos en los escenarios de MAT. Perfecto, Mario, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Leyeron alguna otra cosa? Marco. Hola, buenas tardes, Marco Sierra de la Universidad de La Sabana. Eh, bueno, pues digamos que yo quisiera como, eh, con respecto como la parte fisiopatológica en cuanto a la formación pues de los trombos. Entonces digamos que para hacer como un resumen, pues pasando por cada una de las principales patologías, entonces en la PTT, digamos que en condiciones fisiológicas el factor de von Willebrand normalmente es liberado pues a las células endoteliales y este lo que hace es que queda adherido pues a la superficie de la célula donde se supone pues que la metaloproteasa del ADAMS13 actúa a nivel del dominio A2 del factor de von Willebrand, lo que hace es que lo escinde en multímeros pues que son mucho más grandes que presentan una gran afinidad por las plaquetas y digamos que a continuación lo que se genera es que este factor de von Willebrand es liberado a la circulación sanguínea con la conformación, digamos que no permite su interacción con las plaquetas. Entonces, si no tenemos pues esa actividad del ADAMS13, pues obviamente pues digamos que se va a producir esta alteración y va a permitir la adhesión de plaquetas a través del complejo glicoproteico, que es la glicoproteína 1B59, y ello pues obviamente va a dar lugar a la formación de trombos plaquetarios sobre el endotelio pues en la dirección del flujo. Respecto al síndrome urémico hemolítico asociado a infección, los gérmenes, digamos que generalmente suelen penetrar pues en el organismo por vía digestiva a través de los alimentos contaminados, proliferan pues a nivel de la luz intestinal, lo que hacen es que se adhieren pues a las células epiteliales y lo que hacen es que liberan toxinas que lesionan pues el tejido subyacente. Se produce obviamente pues el cuadro disentérico pues que todos conocemos, pero digamos que lo importante es que cuando atraviesa la barrera intestinal, estas toxinas son transportadas por neutrófilos, monocitos y plaquetas hasta la microcirculación renal y cuando están ahí en la microcirculación renal van a estimular la liberación de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 a partir de los monocitos y las células del epitelio glomerular y del epitelio renal. Y esto se supone que es lo que va a facilitar su internalización de las células endoteliales en los capilares del glomérulo a nivel de las células mesangiales y a nivel de las células epiteliales glomerulares y tubulares. Una vez que están dentro de estas células, se supone que la subunidad A de la toxina Shiga lo que hace es que inhibe la subunidad 28S del ribosoma y de esta manera se inhibe esa síntesis proteica y esto finalmente va a llevar a que se produzca un fenómeno de apoptosis y de lesión a nivel del endotelio renal y esa lesión que se produce a nivel del endotelio va a facilitar la aparición de un estado protrombótico local con un incremento a nivel de la adhesión plaquetaria y pues la aparición de los microtrombos. Y finalmente pues las MAT que son mediadas por el complemento, pues como lo mencionaba pues nuestra compañera Gina, pues digamos que desde el punto de vista fisiopatológico existe una clara relación entre la MAT mediada por el complemento y la presencia pues de efectos en la regulación de la vía alterna del complemento. Y digamos que esas alteraciones son las que conducen a una activación excesiva de esa vía alterna del complemento que va a inducir la lesión de células endoteliales, la activación pues plaquetaria, leucocitaria y la aparición obviamente de trombos a nivel de la microcirculación. Eso era como lo que quería complementar. Muchas gracias.
Muy buen resumen, Marco. Muchísimas gracias. No sé si queda algún otro comentario o alguien quisiera añadir algo más. Definitivamente, fisiopatológicamente, una enfermedad muy interesante. Como dice el profe Perdomo, un paquete de un montón de cosas que fisiopatológicamente se parecen, pero son muy diferentes y que finalmente pues tratamos de tratar y tratar y tratar a ver si logramos revertir un fenómeno que suele ser catastrófico cuando se manifiesta. Bueno, eso era todo entonces por hoy. Nos vemos en 8 días para nuestra charla de CID y concluir el módulo de hematología. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, gracias.